Hoy les presentamos en este día sexto la reflexión de Marino sobre la batalla espiritual por el alma. Hoy hemos tenido solamente esta conferencia, pues hemos visitado la cercana ciudad a Medjugorje de Mostar, donde pudimos contemplar la dureza de la guerra que ellos han vivido en este pueblo de Herzegovina, en esta región de Herzegovina, durante la época de los 90, y nos ayuda a entender por qué se aparece a este pueblo fiel, a este pueblo perseverante en la fe, la reina de la paz. Entonces, ya que tuvimos esta visita para conocer más la historia de este lugar, que es toda una región, no es solamente Medjugorje, sino una región donde las personas han muerto y han testificado por Jesucristo. Hemos querido ir a conocer este lugar para irnos con un contexto en nuestros corazones de la riqueza espiritual de esta región, y hemos tenido después en la tarde, oración, la Eucaristía y además esta charla de Marino. Se las presentamos con mucho cariño y les deseamos muchas bendiciones en este sexto día de retiro espiritual. Bueno, comenzamos esta reflexión sobre la batalla espiritual por el alma. Le pedimos al Espíritu Santo su palabra y les voy a leer a ustedes de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, desde el versículo 1. Elección de los 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas estaban desatendidas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir las mesas. Escoged, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, a los que designemos para esta tarea. Mientras nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta agradó a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron las manos. La palabra de Dios se propagaba y aumentaba considerablemente el número de discípulos en Jerusalén, y gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Palabra de Dios. Pues entendemos que cuando la iglesia comienza, no solamente comienza la iglesia, pero se despierta una de las batallas espirituales más feroces que hay en toda la historia de la humanidad, porque es el principio del final, ¿no? O sea, sabemos que el nacimiento del Mesías es quien aparece al final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, como dice la palabra, y es el principio del final de los tiempos, la encarnación de Jesús. Y cuando comienza la iglesia, que es cuando estamos leyendo este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés, la iglesia primero comienza con una novena, que es la novena del Espíritu Santo, que son los 9 días que esperan los apóstoles y discípulos después de que Jesús asciende al cielo. Y se van al cuarto de arriba en Jerusalén, donde se celebró la última cena, por instrucción de Jesús, a esperar la gracia. Ninguno sabía de qué se trataba eso, a pesar de que Jesús lo había anunciado varias veces, que no estuvieran tristes, que Él tenía que irse, porque tenía que enviarles el Paráclito, el Espíritu Santo, que les acompañaría todos los días de nuestras vidas y que nos guiaría para saber lo que teníamos que hacer, qué decir, a dónde ir. Todo esto es la promesa de Jesús sobre el Espíritu Santo. Una vez que se pasan los 9 días después de que asciende Jesús al cielo,
descienden las lenguas de fuego sobre los apóstoles allí en ese cuarto de arriba y comienza la batalla espiritual de la iglesia en plena forma, porque como hemos hablado en varias reflexiones acá, antes de Pentecostés, los apóstoles estaban siempre escondidos de los judíos que habían matado a Jesús. Incluso durante los 40 días que estuvo resucitado, ninguno salía por ahí a Jerusalén a dar vueltas ni a mostrarse por ningún lado, porque tenían miedo de los judíos. Una vez que comienza Pentecostés, el primer fenómeno es que el Espíritu Santo muestra con claridad que Pedro es la cabeza, porque dicen que es como un terremoto que se sintió, o fue un terremoto, y un viento huracanado. Ese viento empujó a Pedro hacia el balcón y desde ese balcón Pedro predica semejante sermón que lo escuchan en todas las lenguas y lo entienden en todas las lenguas. Y comienza esta batalla espiritual donde los apóstoles salen por todo Jerusalén sin miedo ya a llevar las buenas nuevas del Evangelio y a pelear contra el demonio, porque entonces el demonio se revela y actúa a través de los judíos que odiaban a Jesús y lo consideraban un profeta falso. Y estos hombres comienzan a caminar y los grandes prodigios y portentos a manifestarse, como ustedes saben, todos los milagros que ocurrían. La gente ya ni se preocupaba de llevarle a los enfermos o los posesos o los leprosos a los apóstoles para que le impusieran manos. Simplemente los sentaban en las aceras por donde sabían que los apóstoles bajaban todos los días hacia el templo a predicar y con solo pasar se sanaban todos. La sombra de ellos los sanaba. Pero al mismo tiempo la furia del demonio estaba presente para combatirlos y los combatía a través de los mismos judíos. Y los judíos pues los denunciaban ante los romanos y era como la misma historia lo que hicieron con Jesús. Por eso el primer mártir es uno de los 7 que ya leímos en este pasaje, que es San Esteban, el primer mártir de todos los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Lo apedrean y entre los que participan en eso está San Pablo, que se conocía como Saulo, discípulo de Gamaliel, judío súper ortodoxo, fariseo, y todo esto es parte de un misterio insondable de cómo la iglesia comienza a pelear la batalla por las almas, porque todas las almas antes de Cristo éramos esclavas del demonio, porque no teníamos cómo salir de este mundo hacia el paraíso que estaba cerrado por culpa del pecado original. Y los santos que habían muerto a través de los siglos estaban detenidos en el seno de Abraham, que es el equivalente al limbo, que era un sitio donde estaban los santos que no era ni purgatorio, ni infierno, ni tampoco cielo, porque estaba cerrado el cielo. Cuando Jesús ascendió al cielo después de su muerte, por eso se dice que Él es el primero de ascender desde los muertos. Se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham, se los llevó para el cielo con Él, los del limbo. Entonces, cuando se abre la puerta del cielo, que la abre Jesús, que es la derrota a la muerte, porque precisamente el paraíso se cerró y nos arrojaron de él por culpa de Satanás, que entró la muerte. Porque al cerrar la vida que es el paraíso, entra la muerte al hombre y queda en el destierro, que se conoce como esta nueva era de Satanás, hasta que Jesús regrese. Y entonces la batalla comienza contra Satanás, porque Satanás no quiere perder a sus prisioneros. Satanás, primero que todo, es el ángel envidioso que fue arrojado del cielo con miríadas de ángeles que cayeron con él, porque San Juan el evangelista vio la caída de los ángeles, porque él entró en el eterno presente en un éxtasis y le mostraron
la batalla de los ángeles que ocurrieron antes de nosotros aparecer en el paraíso, y son arrojados una tercera parte de los ángeles. Estos son los demonios, y ellos, al caer y ser desterrados, se convierten en el peor enemigo del pueblo de Dios que somos nosotros, porque nosotros fuimos creados como criaturas inferiores a los ángeles. Y a pesar de ser inferiores a los ángeles y ser ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual por haber caído en este destierro, podemos entrar al cielo, y los ángeles caídos nunca podrán regresar. Esos están desterrados para siempre. Esto causa la envidia más terrible del demonio, y por eso nos odia con todas sus fuerzas, porque no puede aceptar que criaturas como nosotros puedan entrar y reemplazarlos donde ellos estaban en el cielo. Esto para ellos es imperdonable. Por eso es que tenemos una batalla tan grande contra los demonios, porque podemos poner un ejemplo humano como en forma de parábola. Supongamos, y no suponemos, sino que es directamente la verdad, pero para que lo entendamos en este contexto y con esta imagen humana, estamos en una prisión. Entre nosotros hay prisioneros invisibles, que son los demonios. Esos prisioneros invisibles están sentenciados eternamente, nunca podrán salir de acá. En cambio, nosotros tenemos una sentencia temporal a muerte, que en Jesús está redimida, que si nosotros caminamos como Él nos enseñó, con la verdad que nos reveló, salimos de esta prisión y entramos a la vida que perdimos, la rescatamos. Para entrar a la vida que perdimos, tenemos que desde ahora comenzar a entrar en el amor de Dios. Por eso la vida terrenal se considera como una escuela de almas. Aquí estamos aprendiendo la lección que perdimos en el paraíso, que fue la lección del amor, porque al perder la obediencia a Dios, perdimos el amor de Dios. Perdimos el temor de Dios y por lo tanto nos separamos de Dios, y al separarse de Dios es como un pescado afuera del agua. Morimos, no sobrevivimos. Y eso es lo que sucede. Entonces, nosotros, hasta no entrar a la plenitud de la vida después de este mundo, no naceremos en el Espíritu todavía. Así de que podríamos decir que aún estamos en la muerte del pecado, pero el bautismo en nosotros nos lleva, en esta vasija de barro que es mortal, nos lleva hacia la vida eterna, siempre y cuando nosotros no nos desprendamos de ese Espíritu, que es el Espíritu que nos va a dar la plenitud de la vida, y que ya por unción del bautismo tenemos las primicias de la vida eterna, porque entrando en Dios en la forma que entramos, por medio de la iglesia, en los sacramentos, cada que comulgamos estamos saboreando las primicias de vida eterna, porque con esa sangre y cuerpo del Mesías estamos recibiendo la fuerza espiritual de una vida que no tiene fin. La vida eterna está en el pan de vida de Jesucristo, que es su cuerpo y su sangre, la Eucaristía. Por eso entendemos que a pesar del destierro y de la muerte, y de nosotros ver cómo este cuerpo se va descomponiendo, entendemos que en Cristo nuestra alma se va fortaleciendo como una fuerza llena de juventud, llena de gozo, de paz, de esperanza. Ese es el Espíritu que está en Dios, y se va tomando esta carne que envejece y muere, se la va tomando, y al final de esta vida se transforma, no se muere, se transforma. Y esto es algo que debemos tener claro, pero tenemos un enemigo que nos quiere destruir, que no quiere que salgamos de esta prisión. ¿Qué hace un prisionero cuando está sentenciado a vida y no va a salir nunca, y está con prisioneros que tan solo tienen una sentencia temporal?
¿Cuál es el plan que pueda tener por su envidia? El plan que puede tener por su envidia es hacer que esos prisioneros que tienen una sentencia temporal cometan un crimen que los deje como a ellos eternamente en la cárcel. Y eso es precisamente lo que conocemos como el pecado mortal. El pecado mortal nos puede dejar en esta prisión con ellos para siempre. Y por eso la Iglesia nos enseña a que por medio de los sacramentos y por medio de nuestro compromiso y abandono en Dios, podamos vivir en gracia y constantemente estar renovando nuestra amistad con Dios para que la muerte no nos sorprenda en pecado mortal, para que el enemigo no triunfe sobre nosotros y no nos quite la vida eterna. Por eso la palabra dice: no temáis a quien te pueda quitar la vida del cuerpo humano. Temed a quien nos puede quitar la vida eterna, a quien nos puede quitar el alma. Y esto es lo que tenemos que entender. El pecado nos quita la vida eterna. Entonces, si tenemos claridad de lo que es el pecado, tenemos claridad de lo que es la batalla espiritual por el alma. Estamos peleando contra fuerzas reales, que son los espíritus del mal. Hay que tener algo muy claro. El demonio es 100% malo. Ustedes nunca oirán que encontraron un demonio que era 70% malo. No, eso no existe. Son 100% malos. De la única manera que nosotros podemos combatir a Satanás es con 100% bueno. Y nosotros somos imperfectos. ¿De dónde sacamos 100%? De la única manera que conseguimos 100% es con Cristo, unidos a Él. Por eso, la invitación de la Iglesia y la escuela en Jesucristo es enseñarnos a crucificarnos con Él. San Pablo dice: al ser bautizados, nosotros somos crucificados con el Señor, morimos con Él, para que aquel que resucitó a Jesús nos resucite a nosotros en el último día, como es la promesa. Y esto es lo que debemos tener claro, que nosotros tenemos que vivir esa muerte con el Señor, que es la muerte al mundo, la muerte al pecado, la muerte a nosotros mismos, al amor propio. Es muy importante entender qué es eso, morir al amor propio. Es una regla de la perfección. Dentro de las reglas que tiene la Iglesia que nos enseña sobre la perfección, una de las más importantes es morir a sí mismo. ¿Por qué razón? El pecado original es exactamente el amor propio, porque el pecado original es Eva comiendo una fruta que no debía comer, que Dios le había advertido que no comiera, porque si se la comía moriría. ¿Y esa fruta qué es? Que el demonio le dice: seréis como Dios. Y entonces ella pretende ser Dios. Cuando ustedes estudian las filosofías orientales, se dan cuenta que, como son humanas, de la inteligencia humana, que es el mismo pecado original, nos enseña a edificarnos en nosotros mismos. Entonces nosotros por sí mismos podemos alcanzar lo que queremos, porque todo el poder y la fuerza está en nosotros para podernos edificar y alcanzar lo que queramos. Esas son las filosofías humanas, hasta ahí llegan. Pero en Cristo entendemos algo muy diferente, que es: nosotros no dependemos de nosotros, sino de Dios. Y por lo tanto, no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí, como dice San Pablo. El mismo Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca, cuando se refiere a Jesús. Y esto es muy importante que lo entendamos. El nombre de Dios revelado a Moisés desde la zarza ardiente es Yahvé, que quiere decir yo soy. Y al mismo tiempo el único que es. Si Dios es el único que es, ¿quién soy yo? Eso quiere decir yo no soy, porque hay tan solo un yo soy. Como hay un solo yo soy,
para que yo sea, Dios tiene que ser en mí. De lo contrario, yo nunca seré simple barro. Y esto es muy importante porque no habrá liberación de este mundo si nosotros no nos desocupamos de sí y nos dejamos llenar de Dios, que es el único que es. Por eso, morir a sí mismo quiere decir entender que soy barro y que sin Dios en mí no soy nada. Pero el mundo nos quiere enseñar a nosotros que nosotros somos. Ustedes se pueden dar cuenta que todas las enseñanzas de las ciencias humanas con relación al hombre siempre son sobre la realización personal. Siempre es el autoestima, las técnicas de control mental, y todo esto lleva al hombre a diosificarse. Es el mismo pecado original. Pero el cristianismo nos enseña a nosotros a ser cristocéntricos. O sea, no tengo autoestima, tengo Cristo estima. Es muy diferente, ¿no? Porque ya no soy yo, sino que es Cristo, mi estima. Todos necesitamos estima. Sin estima no funcionaríamos. Nuestra mente no tendría fuerza para movilizarse y para navegar por este mundo terrenal. Pero el estima nuestro tiene que ser Cristo, el Espíritu Santo. De lo contrario, estamos igual que muertos. Ahora, no es fácil para nosotros entender que vivimos en un mundo material que es producto de la caída en el pecado original por la mortalidad, que incluso la creación también cayó. Por eso San Pablo dice: la creación se revuelca en dolores de parto esperando su libertad. Por eso tenemos temblores de tierra, tsunamis, por eso eruptan los volcanes, por eso pasa todo lo que pasa de la imperfección de la naturaleza, porque está revolcándose en dolores de parto esperando su libertad. Está incompleta, está caída, y lo mismo nosotros, cada vez nos vamos envejeciendo, esto se va acabando, está también sufriendo en dolores de parto, esperando nuestra libertad. Esa es nuestra vida terrenal, tanto de la creación como de las criaturas. Y esto todo termina con la segunda venida del Señor, antes no. Y según San Juan, en el libro del Apocalipsis nos revela que en un momento dado, como Jesús ya lo reveló en la escatología que tenemos en el Evangelio, un día todos los elementos de la naturaleza caerán destruidos y en fuego, quemados, devorados por el fuego, y descenderá del cielo la Santa Jerusalén, que desciende como una novia engalanada, que baja a encontrarse con el Cordero Celestial, que es el Señor de la vida, Señor de la Santa Jerusalén del cielo, que es nuestra casa, nuestro destino. Como dice San Pablo, tenemos un pasaporte ya para la ciudad de luz, pero ese pasaporte, para poder llegar con él, tenemos que correr la carrera de nuestra salvación, cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Mucha gente cree que, y sobre todo la forma en que predican los pastores en las sectas y mucho católico que está contaminado con herejías, predican algo que quiere decir como si Jesús hubiese dicho: toma tu cruz, repártela con todos y sígueme, ¿no? Sí, eso, porque ustedes se dan cuenta que mucha gente es experta en repartir cruces, ¿no? Uno a veces se sienta a hablar con una persona y no se cansa de escribirle a uno todo el dolor que tiene. O sea, alguien es experto en decirle a uno en qué forma tiene afectado el hígado, los riñones, la cabeza. Cuando uno se va, sale más enfermo que la persona, porque está totalmente contaminado con todo lo que repartió, ¿no? Hay gente que no se le escapa nada para repartirlo, nada. Pero fíjense que el llamado cristiano a manejar el dolor, el sufrimiento, las pruebas,
el trabajo que todos estamos llamados a asumir en esta vida terrenal es a llevarlo nosotros, no a repartirlo con nadie. Por eso des en cuenta que el don más maravilloso es el don de dar, saber dar. Ustedes se dan cuenta que una persona que da siempre está contenta. El que da sin interés, el que da sin condición, siempre está contento. ¿Por qué? Porque no espera nada y nadie lo puede decepcionar. Nadie puede decepcionar porque nunca esperó nada de lo que dio. Y una persona que da es como una madre buena. La madre buena se levanta primero que todos, se acuesta de última, nunca se queja, hasta cuando muere la visita en el ataúd y tiene una sonrisa así. Murió sonriéndose porque era una persona alegre de dar. Y el que da siempre está alegre. En cambio, el que no da, sino que espera recibir, tiene todo anotado. Y de vez en cuando toma una parada y dice, ¿te acuerdas? Pues todo lo que te he dado, ¿no? Y empieza con la lista. Claro, está frustrado, está decepcionado, no le han dado lo que merece, no lo reconocen, no se dan cuenta todos los esfuerzos que ha hecho. Y entonces, esas son las crisis de matrimonio, las crisis de relaciones entre padres e hijos ingratos, todo el esfuerzo que hemos hecho, los años que hemos gastado y mire cómo nos pagaron. Claro, esto es el haber dado con interés, eso es haber repartido las cruces. Cuando nosotros, para podernos cristificar, para poder vivir en el centro de Cristo y ser de Cristo, tenemos que vivir en el amor incondicional de Dios, el que no espera nada. Por eso Jesús decía, yo vine a servir, no a ser servido. A eso vine. Y por eso le puso un delantal en la última cena y le lavó los pies a los apóstoles. Una enseñanza del Divino Maestro de a qué vinimos nosotros. Y la prueba está que cuando una persona es así de generosa, de amorosa, de compasiva, de tolerante, de paciente, de caritativa, siempre se da. Y nadie le enseñó. Eso viene del alma, eso viene del corazón, eso brota de nosotros porque es el amor de Dios en nosotros. Y lo hemos recibido por el Espíritu Santo. Y esto hace que yo me dé sin condición y nunca espere nada. Esa es la única paz, el único gozo posible en el corazón del hombre es ese, porque es la única forma de derrotar el demonio. No hay otra forma. Usted no podrá derrotar el demonio de otra forma. Por eso, el sacramento de la confesión es el equivalente a un exorcismo, porque si usted se atreve a arrodillarse, humillarse y confesarle los pecados a otro pecador que es el sacerdote, muchas veces pueden estar en peor pecado que nosotros. Sin embargo, tienen la unción sacerdotal para que la iglesia, por medio de las manos de ese sacerdote, nos libere del pecado, o sea, del demonio, que es un acto de humildad perfecto. Cuando yo me atrevo a arrodillarme, reconocer a Dios como mi Señor, y por eso le estoy pidiendo perdón, porque si no lo reconociera como mi Señor, no le pediría perdón. Y entonces al hacer eso, yo me vuelvo tan pequeño que me exorcizo con mis rodillas, porque el demonio no resiste un pecador arrepentido. Si usted quiere atormentar a todos los demonios, confiésese. Es un tormento para los infiernos, porque los diablos no quedaron sin rodillas. Ellos no se pueden arrodillar ni agachar la cabeza porque son el templo del orgullo. Eso es lo que Satanás es. Y por eso un pecador arrepentido es un tormento para los infiernos. Uno se arrodilla, pide perdón por sus pecados y no queda un demonio alrededor. Porque no resisten, se queman con el arrepentimiento. O sea, morir a sí mismo es un acto de humildad supremo en el cual yo me entrego a Dios, lo reconozco como mi Señor, reconozco mi miseria, mi pecado, pido perdón y
recibo la absolución de la iglesia por medio del sacerdote. Es como un exorcismo, es igual, es una liberación. Me desatan del pecado. Ustedes saben que todo pecado mortal es un demonio. Entre más tiempo permanecemos en pecado mortal, más demonios se unen a ese pecado y terminamos con legiones. La prueba está en el endemoniado de Gerasena, de los gerasenos, que estaba corriendo desnudo por entre las tumbas y el Señor, antes de liberarlo, le pregunta su nombre y él dice legión, porque somos muchos. Y la palabra dice que habían miles de demonios en este hombre. Ya saben el resto que se metieron en los cerdos se ahogaron y bueno, pero la enseñanza es que en nosotros, si estamos en pecado mortal, pueden haber miles de demonios porque son como gérmenes, son como racimos. Yo los pude ver en un lago donde vi los pecados míos de 33 años y eran racimos como gérmenes flotando en un lago que llevaba al abismo del infierno. Y todo esto nos enseña a nosotros que la relación con el pecado es una relación con personas espirituales, con demonios, y están vivos, son reales, o sea, son personas que es el pecado, y es una relación personal y el alma los conoce. Es lo más aterrador. Usted se muere en pecado mortal y ahí se encontrará sus pecados y lo van a saludar, ¿no? Esto es lo que tenemos que entender, es una situación real. Si nosotros entendiéramos qué quiere decir el espíritu del mal, nunca pecaríamos, porque es tan horrible estar uno en manos del demonio, tan horrible, que si uno pudiese ver una molécula de un demonio, jamás pecaría. Eso es la verdad. Entonces, nuestra batalla espiritual es permanente. Todos los días nos levantamos a una batalla espiritual. Yo le digo a la gente, miren, usted se acuesta en paz y de repente despierta y tiene unos sentimientos y una pesadez y una preocupación y unas cosas horribles. Yo digo, cuando pasa eso, tiene un visitante. Lo que tiene que hacer es no se mueva hasta que no exorcice ese visitante. Usted tiene que inmediatamente orar y decir, yo no tengo por qué estar preocupado, yo no tengo por qué tener miedo, yo no tengo por qué tener lo que estoy sintiendo fuera de mí, en el nombre del Señor, Padre nuestro, batalla espiritual contra esa presencia, contra esos sentimientos, contra esas pesadeces que me llegaron a mi corazón. Y así constantemente tenemos que estar pendientes de asegurarnos que no le vamos a dar cabida a los espíritus. Ahora, no estoy hablando de una persona que esté en pecado, porque si usted está en pecado está lleno de demonios y va a estar siempre agredido y abrumado por los demonios a quienes usted se asoció por el pecado. Pero estoy hablando del que esté en gracia de Dios y viviendo en una vida con confesión frecuente, con comunión frecuente, una vida de oración, una vida de buenas obras, una vida que es una vida digna de un católico, de una persona obediente. Pero cuando usted, a pesar de ser así, recibe estos ataques y estas cosas tan difíciles, se da cuenta que hay un ataque espiritual, ¿no?, que viene. San Pedro nos habla muy claro de cómo es que cuando una persona peca, pues puede recibir las consecuencias de ese pecado, y quién sabe cuántas cosas malas le pueden pasar por el pecado mortal, ¿no? Pero si es voluntad de Dios que uno viva una prueba, por eso siempre pongo como ejemplo la prueba de San Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro antes de su pasión, Pedro, Pedro, Satanás pidió permiso para pasarte por el cernidor. Y yo le he dicho al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esa prueba, ve a testificarle a tus hermanos. Esa prueba no fue porque Pedro estaba en pecado mortal, fue porque Pedro fue probado por el envidioso, por Satanás, que lo acusó ante el Padre. Y la prueba está que mire cómo lo negó 3 veces. Pero
El hecho de que Pedro negó al Señor por 3 veces, el demonio sabía cuáles eran las debilidades de Pedro y sabía que Pedro todavía no tenía la unción del Espíritu Santo para morir por el Señor, no tenía esa fuerza. Entonces Dios permite eso para que se purifique Pedro, para que se edifique Pedro en la fe, y por eso Jesús le pide que vaya a testificarle a sus hermanos cuando pase la prueba. ¿Por qué son las pruebas que son voluntad de Dios tan importantes? Porque si Dios permite que el diablo nos pase por el cernidor, es porque Él sabe que nosotros al superar esa prueba saldremos más fuertes y nos edifica con esas pruebas, nos fortalece. Por eso, cada que estamos enfrentados a una prueba difícil en esta vida, a pesar de ser fieles a Dios, tenemos que acordarnos, estamos en una escuela de almas y el Divino Maestro es nuestro formador y Él nos moldea, nos prepara para entrar a la vida eterna. Y por eso, abandonándonos en Dios y siempre ofreciéndole a Dios nuestros sufrimientos, nuestras pruebas, nuestras limitaciones, nuestras carencias, nos va haciendo más y más hijos de Dios y más vamos derrotando al demonio. Porque cuando usted es fiel y usted camina con Dios, después de que recorre unas cuantas millas, se encuentra con un peaje y aparece un demonio. ¿Para dónde vas? Dice, voy para el cielo. ¿Ah, sí? Ahí mismo, ¡pum!, peaje, cobro. Y más vale que tenga con qué pagar. ¿Y con qué paga uno un peaje del demonio en este mundo? Lo paga con el amor de Dios, con la fidelidad. Si usted es fiel a Dios, pasa el peaje, pasa la prueba. Si su fe no es lo suficientemente fuerte, si usted no tiene ya esa fuerza espiritual para decir, yo soy de Dios, yo muero por Él, no importa la prueba, yo soy del Señor y continuaré caminando hacia el cielo, ese es mi camino. Si no, usted no puede exorcizar a esos demonios que lo detienen en medio del camino para ver si usted es de verdad lo que es, ¿no? Así es, porque miren las acusaciones. Usted en el libro de Job puede ver perfectamente algo bien misterioso, porque el libro comienza con que Dios se reúne con sus hijos y entre esos viene Satanás. O sea, están formando parte de los hijos de Dios, Satanás. Y Dios le pregunta, ¿dónde has estado? Dice, paseándome por la tierra. Y le pregunta por su hijo Job, que es tan bueno, que es tan fiel, que todo. Y Satanás lo acusa inmediatamente. Ah, sí, quítale lo que tiene, lo que les ha dado, los beneficios, y verás que se voltea contra ti y todo esto. Y Dios le da permiso que le quite todo menos su vida. Pero des en cuenta hasta dónde llegan las pruebas. Estamos hablando de un divino maestro que es perfecto en su pedagogía porque nos quiere entrar a la vida eterna, que es nada menos que la victoria de nuestra vida, la salida de esta prisión. Y por eso el divino maestro nunca felicitó a los apóstoles, y no porque fuera injusto, sino porque era el perfecto maestro. Ustedes ven cómo Pedro se atreve a caminar sobre el agua y dio muchos pasos. Sin embargo, comenzó a hundirse y el Señor lo sacó, pero ¿qué le dijo? ¡Bravo, Pedrito! ¡Diste 20 pasos! No le dijo eso. Le dijo, hombre de poca fe. Porque él quería que Pedro llegara. Y ese es el maestro bueno, el maestro divino, es el que quiere que lleguemos. Por eso, el Señor no quiere un pedacito de nosotros, Él quiere todo. Si uno quiere ser de Dios, tiene que darle todo a Dios. Lo que más detesta a Dios es la tibieza, la mediocridad. Por eso la palabra dice, Dios vomita de su boca al tibio. Y esto tenemos que tenerlo claro. Porque miren, la religión nos engaña con mucha facilidad. Porque la religión son tan solo los cimientos, que es donde encontramos la realidad espiritual del don que Dios nos ha dado en Jesucristo. Entonces encontramos en una forma intelectual y religiosa y devocional y tradicional una iglesia. Y entonces nosotros tenemos la responsabilidad de trascender la religión hacia el espíritu, hacia el amor de Dios y entrar a construir ese edificio espiritual para poder tener la fortaleza
de defendernos de todas las fuerzas que quieren que no lleguemos al cielo. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se queda atrapada en la religión. Hay mucha gente religiosa. Y ustedes se dan cuenta hoy en internet la cantidad de curas y predicadores que están bombardeando a la gente con religión. Todos los días hay más consagraciones, más de esto, más sacrificios, más no sé cuántas, más de esto, miles de cosas cosas increíbles, intensas. Sé cuántas veces tiene que consagrarse usted, a cuántos santos le tiene que consagrar, qué tiene que hacer. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no estamos diciendo que eso sea malo. Lo que pasa es que uno tiene que ser pequeño, uno tiene que ser sencillo, hay que aprender a ser católico en la obediencia, la humildad, la pequeñez, donde uno entiende que no es acerca de un bombardeo religioso, sino de un crecimiento espiritual que se da con el cambio del corazón, una conversión real, donde yo estoy viendo quién soy yo, qué tengo que cambiar, cuáles son mis malos hábitos, los vicios que tengo, y dedicarme a derrotarlos y cortarlos de raíz, como dice San Juan Bautista, poniéndole el hacha a la raíz y cortando todo. Y ese es el crecimiento, no a través de una religiosidad falsa, donde yo estoy convencido que soy bueno porque soy un rezandero, porque estoy tan arrodillado que sudo agua bendita, ni nada de eso, sino que yo estoy verdaderamente creciendo como persona espiritual. Y solo se crece como persona espiritual cuando yo estoy en una batalla para tumbar el árbol malo que hay en mi corazón, que son todas las cosas malas que hay en mí. Y nosotros las conocemos, porque hay mucha gente que pregunta, ¿y cómo se es santo? Digo, pues Dios mío, ¿le tengo que enseñar eso? No. Para ser santo hay que ser bueno, y para ser bueno hay que dejar de ser malo. Tan sencillo como eso, ¿no? Sí, pues es que no hay que ir a buscarlo a ninguna parte, no hay que leerlo a ningún libro, hay que entender a Jesús en el Evangelio cuando dice, dejen el pecado, dejen de ser malos, vuélvanse buenos. Mire cómo da ejemplos donde dice, hasta los malos le dan cosas buenas a los hijos. O sea que no se engañe con sus acciones equivocadas. Usted tiene que cambiar el corazón. La conversión es la de corazón y es una conversión diaria. Porque por eso San Pablo dice, no te las des de seguro, porque puedes caer, te puede tumbar el diablo. Uno se levanta todos los días a convertirse. Yo despierto por la mañana y lo primero que hago es rogarle al Señor que no permita que dé un paso sin su amor. Yo le digo, prefiero morirme que empezar a caminar como no debo, sin amor, sin tu amor, Señor. Ten misericordia de mí. ¿Qué será de mí? Dice, si tú no me ayudes, ¿qué será de mí? ¿Quién sabe en qué andaré yo hoy? Seguro que nada bueno, ¿no? Por eso le pido ayuda al Señor, me declaro culpable y arranco con el día. Y esto es muy importante de no levantarse todo ganado porque me recé 20 rosarios el día anterior, ¿no? Porque me amanecí en una vigilia, porque estuve en una procesión, porque estuve en una peregrinación de 20 días a pie. No, eso no es garantía de nada, porque lo único que cambia y que tiene que cambiar es nuestro corazón. Si usted tiene un corazón cambiado y se mete en una procesión, en una peregrinación, pues levita, porque está tan cambiado y es tan espiritual que, sí disfrutará esa procesión y esa peregrinación, porque usted tiene un corazón bueno. Eso es. Y eso sí que son las primicias de la vida eterna. Eso sí que es saborear las promesas del Señor en vida, porque el Señor se hace presente en nuestra pequeña vida, en cada paso cuando somos fieles a Él. Miren, no hay cosa más hermosa que la paz que trae la fidelidad al Señor. Cuando nosotros podemos decir, estoy dando todo lo que puedo al Señor. Porque ¿saben qué es redención? Redención quiere decir completarnos. Jesús vino a completarnos lo que nos faltaba. ¿Y saben ustedes qué nos faltaba a nosotros antes de Jesús llegar? La vida,
la habíamos perdido y Él vino a dárnoslas. Entonces, ¿qué nos falta? La vida, porque mire que todavía morimos, pero en el Señor ya no moriremos, es la promesa. O sea que nosotros para combatir a Satanás necesitamos tener 100% bueno, porque Él es 100% malo. Y solo con Cristo, unidos a Él en la cruz, conseguimos 100%. De otra manera no lo alcanzaremos. La religión sola no nos da el resto que nos falta, no. La religión son cimientos sobre los cuales se construye el edificio espiritual que se une en la cruz con Jesucristo para que seamos unos contra Satanás, para que podamos derrotar al demonio. El demonio no puede hacer absolutamente nada contra nosotros si nosotros nos unimos a esa cruz. Por eso es tan importante entender el misterio de esta cruz. Mírenla con cuidado esta cruz para que se den cuenta qué hay ahí. Porque es muy fácil ver al crucificado y decirle, ten misericordia. Eso es muy fácil. Ayúdame. Muy fácil. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros nos crucifiquemos con Él. Eso es lo que Él quiere. Esa es la invitación. Mire cuánta gente ve a la Virgen parada en la serpiente. Y la gente llega, defiéndeme de ese monstruo, Virgencita. Dios te salve, María. No, lo que la Virgen está haciendo es diciéndonos, párate en ella, ponle el pie en la cabeza. Esa es la enseñanza. No es venir a decir, si tú me rezas, yo me paro en la serpiente que te molesta, hijito. No, es tú le pones el pie a la cabeza de ese monstruo que es tu pecado. Ahí, párate encima de esa cabeza y no le quites el pie porque te muerde y te envenena. Esa es la enseñanza de esta iconografía de nuestra iglesia, donde nos muestra la Virgen parada en la serpiente, donde muestra a San Miguel Arcángel parado encima de la cabeza del diablo. Y la gente llega, gracias San Miguel, gracias por pararse encima de ese demonio. Y San Miguel está diciendo, lo que tienes que hacer es tú pararte encima de ese demonio que te hace pecar, con el que tienes negocios. Párate encima de esa cabeza. Eso es lo que está enseñando toda esa iconografía perfecta y santa que tiene la iglesia para nosotros. Por eso esta cruz nos enseña a nosotros no a que estemos a los pies de ella llorando, pidiéndole al Señor que resuelva todas nuestras cosas y nos defienda de ese demonio que nos hace pecar. No. Esta cruz está ahí como señal de nuestra salvación, invitándonos a crucificarnos con el Señor. Para eso está ahí. Eso es lo que la cruz es. Es una invitación. Ven, ven y muere conmigo, que aquel que me resucitó a mí, te resucitará a ti si te acuestas en este madero. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Dejar de quejarnos, dejar de llorar, dejar de lamentarnos y ser guerreros de la cruz, fuertes, valientes, que a pesar del dolor, del sufrimiento, de las pruebas, de todo lo que hay en este mundo, de la enfermedad, de las carencias, caminamos con fortaleza y con esperanza, conociendo a un Dios vivo en nuestro corazón que no nos abandona y que nos llevará a la casa al final de esta vida. Tenemos que dejar de lamentarnos y de llorar y de tener miedos y dudas y cosas de esas, que esas cosas no vienen de Dios y son parte de una humanidad desvalida que no tiene fe, que no es fiel, que no camina con valentía. Y todo esto lo tenemos que aprender bien, porque precisamente la escuela de María, ¿qué es? Aprender a imitar a María para llegar a Jesús. Eso es. Y miren, la familia de Nazaret es la familia donde no hubo pecado. Se pueden imaginar la cuna de la iglesia, la cuna donde se meció el Mesías, nada menos. Por eso tenemos mucho que aprender en la escuela de María y lo principal es imitar a Jesús. Y de la única manera que lo imitamos es, mire cómo, ahí está en esta pared, así se imita. Muriendo con Él, muriendo a nosotros mismos, a nuestro pecado, a nuestro lamentarnos, al nuestro, sufrir tanto, ¿no? Al ser estas víctimas. Hay que dejar todo eso, porque el guerrero de Dios se va al frente de la batalla y empieza a pelear por la salvación de las almas.
Ustedes ven esta cantidad de gente que hay hoy hablando de refugios, de esconder comida, de meterse por allá, de preocupados por los masones y el nuevo orden mundial y la marca de la bestia y quién sabe cuántas locuras. Ustedes, esta es una distracción total. Nosotros no somos llamados a escondernos. Ustedes nunca leerán en ninguna parte de las Escrituras un soldado de Dios escondido guardando comida con sus amigos. Eso no viene de Dios. Nosotros somos llamados a estar en este mundo como instrumentos de la salvación de las almas. Por eso, cuando ustedes regresen a casa, ¿a qué regresan? Pues a colaborar con el Señor para llevarle almas al Señor. Esa es nuestra misión. ¿Y las almas dónde están? Ahí donde el Señor lo colocó. Por eso San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. Eso es muy importante tenerlo, porque hay mucha gente buscando a ver para dónde es que tiene que irse. Yo digo, quédese ahí, y ahí donde está su trabajo, está su misión, las almas que Dios coloca en su camino. Ahí están todas. No hay que huirle a la gente que está en pecado, a aquellos que no viven como yo, a aquellos que no piensan como yo. Esas son las almas que Dios nos dio. Eso nos pertenecen a nosotros. Hasta los extraños en la calle nos pertenecen a nosotros, porque más vale que llevemos el Espíritu de Dios en nosotros por donde pasemos, para que Dios desde nosotros bendiga todo el que nos encontremos. Ese es nuestro camino, vasijas de barro que llevan el tesoro. Así nos enseña San Pablo. Y es importante que nos convirtamos en eso. Y la condición es mantener la vasija de barro limpia. Lo demás, Dios lo hace. Es increíble lo sencillo que es, al mismo tiempo el esfuerzo que tenemos que hacer para vivir así. Voy a terminar con una lectura del apóstol San Juan, es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 35, vocación de los primeros discípulos. Al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y viendo que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Le respondió, venid y veréis. Palabra de Dios. Pues eso es lo que tenemos que hacer, irnos con Jesús de verdad, porque somos sus discípulos y el Señor nos escogió y es nuestra responsabilidad. Amén.